La muerte de Sansón con su victoria sobre los filisteos marcó un giro significativo en la vida del pueblo israelita y en la historia narrada en el libro de Jueces según la hemos estado estudiando. Hasta aquí, los jueces nombrados por Dios habían tenido la función de dirigir al pueblo contra sus enemigos externos. Tristemente, con la muerte de Sansón y su victoria sobre los filisteos, el pueblo empieza un periodo de decadencia donde se vuelve contra sus propios hermanos israelitas. Vamos a repasar en estos últimos tristes capítulos del libro de Jueces cómo la decadencia del pueblo llevó entonces a una nueva etapa que veremos entonces más tarde. Mi nombre es Ana María y les doy la bienvenida a Redes. Después de Sansón, no se mencionan otros jueces nombrados por Dios. Los sacerdotes Elí y Samuel ejercían ambas funciones, la de sacerdote y la de jueces. Y eso es el estilo, o esa es la parte administrativa política del pueblo, hasta que se nombra a Saúl, que es el primer rey del pueblo israelita. Los capítulos finales del libro de Jueces, entonces terminando con el juez Sansón, narran eventos que señalan la decadencia moral y espiritual del pueblo. El verso 6 del capítulo 17 parecería ser la norma de aquel tiempo. Dice, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto, según su propio criterio. Y yo hago una pausa aquí para invitarles a que cada vez que lean estas palabras en la Biblia, reflexionen en cuán pertinentes son a nuestros tiempos. La Biblia no es solamente un libro de historia, es la palabra que Dios sabe que necesitamos. Es la palabra pertinente a todos nuestros tiempos. Me parece que en estos tiempos esa misma palabra podría ser una advertencia a nuestra sociedad. Yo me imagino a Dios mirándonos tristemente diciendo, y en estos días el pueblo no tenía a Dios. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Qué triste. Pero, volviendo al libro de Jueces, veamos algunas de las historias de un pueblo israelita que vivía según su propio criterio. Los capítulos 17 y 18 empiezan hablándonos de un hombre llamado Micaía, de la tribu israelita de Efraín. Este hombre, resumiendo una historia más complicada, le robó las monedas de plata a su mamá. Ya no estamos pendientes de los filisteos, ni de los madianitas, ni de los otros. Este tipo vino y le robó unas monedas de plata a su mamá. Después se las devolvió y la mamá las usó para hacer unos ídolos. Micaía entonces construyó un santuario para los ídolos, hizo una vestidura de sacerdote y nombró a uno de sus hijos como su sacerdote personal. Parece que eso no era suficiente, así que cuando llegó un visitante levita a su casa, también lo nombró su sacerdote personal y puso toda su confianza en él. Y miren lo que dicen los versos 12 y 13. Luego Micaía le nombró su sacerdote personal y el levita vivía en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Si tenemos alguna idea de cómo el pueblo de Dios había perdido su visión de pueblo de Dios, yo creo que estos versos nos lo recuerdan y nos lo revelan. Mi bendición viene porque tengo un sacerdote personal en mi casa, uno que yo nombré, ni siquiera lo nombró el Señor, lo nombré yo. Y ahora por eso me creo que Dios me va a bendecir. El capítulo 18 narra cómo ese levita, que él había nombrado su sacerdote personal, traicionó a Micaía y la situación degeneró en ataques intratribus de Israel. Entonces se genera una guerra interna entre las tribus de Israel. Dice el verso 27 que luego los hombres de Dan, otra tribu, con los ídolos de Micaía y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducir las cenizas. Fíjense cómo va relatando una decadencia, o sea, ya no es solamente que voy contra los enemigos políticos, otras
gente, otros países, sino que ahora voy contra los israelitas que están allí tranquilos, pacíficos, que no me han hecho nada, pero yo voy contra ellos. Ese es el ambiente de decadencia, ¿verdad?, que nos describe este final de Jueces, que como decíamos ahorita se basa en decir que en esos días el pueblo hacía lo que tenía según su propio criterio. Los capítulos 19 y 20 narran todavía historias más fuertes y tristes. Presentan la historia de un levita que se llevó una mujer como concubina y luego, bajo la presión de una turba de hombres perversos, se las entregó con tal de salvarse él. Esos hombres abusaron de la mujer hasta dejarla muerta. Y el levita se encargó de anunciar macabramente el evento a todas las tribus de Israel hasta que los instó a la guerra. Dice el verso 30, todos los que lo veían exclamaban, en todo este tiempo desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a denunciar? La guerra contra la ciudad de Gibea y la tribu de Benjamín que los habían protegido fue estratégica y devastadora. El capítulo 20 es una descripción de toda esa estrategia y toda esa devastación de esa batalla de israelitas contra israelitas. Entonces, finalmente el capítulo 21 narra cómo después de toda esa masacre, los israelitas que quisieron restaurar la tribu de Benjamín, consiguiéndole mujeres para que se reprodujera. Un triste recuento de la condición a la que llegó el pueblo de Dios es los versos que dicen, luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias y cada uno volvió a su propia casa. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Al cerrar el libro de Jueces, yo no puedo evitar reflexionar de nuevo en el ciclo del pueblo de Israel que hemos visto repetirse continuamente desde que empezamos a estudiar este libro de la Biblia. Hoy yo te invito a reflexionar en tu propio ciclo de vida. Pido a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para acercarnos a Él y aceptar su perdón y su dirección, para reconocer que su palabra es nuestra mejor guía. Las historias que Dios escogió incluir en su palabra y que hemos estado estudiando específicamente en el libro de Jueces, también tienen pertinencia para nosotros hoy. No son palabras de la historia para que aprendamos que lo que hicieron los israelitas y lo mal que se portaron. No, son historias para hablarnos de nuestra naturaleza humana y para recordarnos que cuando no tenemos a Dios, hacemos lo que creemos según nuestro propio criterio y que las cosas solamente van a empeorar. Esos últimos capítulos del libro de Jueces son tristes porque demuestra que sin Dios no vamos a ir mejorando, vamos a ir decayendo. Yo le pido a Dios que nos perdone por seguir nuestro propio criterio, por las muchas veces que nos olvidamos que Él es nuestro Rey y que nosotros debíamos seguir su criterio y no el nuestro. Que nos perdone por seguir haciendo como si no tuviéramos Dios. Le pido a Dios que siga guiándonos y que nos siga dando hambre de su palabra y voluntad para cumplirla. Que Dios nos bendiga y nos ilumine en nuestro camino y nos recuerde que Él es nuestro Rey. Dios le bendiga.